Continúa en el uso de la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz. Muchas gracias, señor presidente. Me propongo convencer a los diputados en estos 6 minutos y al público en general que pueda ver luego la presentación que el impuesto a los ingresos brutos es un mecanismo de generación, propagación y multiplicación del subdesarrollo en la Argentina, con profundos efectos recesivos y sobre la pobreza. En los últimos 60 años, y según datos del Banco Central, Chile multiplicó su PBI per cápita por 8,7 veces. Colombia lo multiplicó por 3,3 veces, lo mismo que Brasil, 3,2 veces, prácticamente lo mismo. Uruguay lo multiplicó por 2,5, Perú lo multiplicó por 2,4. Argentina es el país de América Latina con menor desarrollo en los últimos 60 años. Solo 1,68 veces el PBI per cápita que teníamos hace 60 años atrás. El estancamiento en el PBI de la Argentina, que todos sabemos que existe en los últimos 11 años, cuando lo medimos además en PBI per cápita, hoy tenemos el mismo PBI per cápita que teníamos, en realidad un poco menos, del que teníamos en el año 2007, con el agravante que tenemos más del doble de pobreza de la que teníamos en ese año. Una de las lecciones que aprendimos del COVID es a hacer políticas públicas basados en la evidencia científica. Si hay algo, decía mi abuela este famoso refrán, no hay mal que por bien no venga. Si hay algo bueno que nos dejó el COVID es la revalorización de la importancia de mirar la evidencia científica, de mirar los datos y de hacer políticas públicas basados en la evidencia científica. Pues bien, debe haber pocos temas en la ciencia económica sobre los cuales hay tanto consenso en toda la doctrina respecto de lo pernicioso que resulta el impuesto a los ingresos brutos. No hay ningún especialista en economía del mundo que dispute la idea de que ingresos brutos es un impuesto absolutamente distorsivo, que favorece el subdesarrollo y que favorece la pobreza. Insisto, hay un consenso científico absoluto sobre lo nocivo que resulta el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos, como le explicaba, señor presidente, es un impuesto que produce pobreza porque penaliza la agregación de valor. Si usted tiene un proceso productivo primario, ese proceso productivo paga una alícuota menor que si usted tiene un proceso productivo que tiene alguna agregación. Por ejemplo, la yerba mate paga una alícuota a los ingresos brutos menor que este sobre que tengo acá, que es el mate cocido que acabo de tomarme, porque acá hay una segunda etapa de elaboración que implica agregarle valor a la propia materia prima, que es la yerba mate. Pero este producto paga una alícuota superior de ingresos brutos. Se penaliza, es un impuesto de ingresos brutos que penaliza el hecho de que usted le agregue valor a las materias primas, profundizando entonces la tendencia hacia el subdesarrollo. Además de ser un impuesto en cascada, como se dijo técnicamente recién, a veces los economistas no logramos explicarnos bien a la población general, pero yo doy el ejemplo para que se entienda por qué es tan pernicioso ingresos brutos. Paga más impuesto a los ingresos brutos un producto manufacturado con muchas etapas de elaboración que una materia prima. Pero además es un impuesto con un profundo sesgo antiexportador. Mire, señor presidente, una de las razones por las cuales tenemos un profundo estancamiento hace 60 años en Argentina respecto de la región y el doble de pobreza del que teníamos hace 15 años atrás, es que hemos tenido 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años, 14 de ellas por insuficiencia de divisas. Hemos chocado contra el argumento le dicen restricción externa, pero en realidad es interna. No choca Chile, no choca Brasil, no choca Colombia, no choca Perú, solo nosotros chocamos contra la restricción externa, nos quedamos sin dólares. ¿Sabe por qué? Porque penalizamos la generación de dólares.
Una de las formas de penalizar la generación de dólares en la Argentina es poner el impuesto a los ingresos brutos, porque es un impuesto que hace más costosos nuestros productos respecto de los del resto del mundo y no se puede devolver en la forma de devolución de impuestos, porque nadie sabe cuánto tiene de ingresos brutos un producto. Invito a alguno de los diputados a decirme cuánto de ingresos brutos tiene este sobrecito de mate cocido o la botella de agua mineral que tienen sobre el estrado. Si encuentro un solo diputado que sepa cuánto tiene de ingresos brutos este sobre o cuánto tiene una botella de agua, me comprometo a votar afirmativamente el proyecto. Pero no lo sabe nadie, ni siquiera los economistas sabemos cuánto tiene de ingresos brutos. Por lo tanto, no se lo podemos devolver. Cuando exportamos menos, señor presidente, el tipo de cambio real de equilibrio de la economía queda más alto para todos. Un dólar más caro. Un dólar más caro implica, señor presidente, salarios más bajos para toda la población. Y llegamos así al disparate que no pasó nunca en la historia argentina, de que la mitad de los trabajadores en blanco en la Argentina, asalariados formales de la República Argentina, ganan menos que la canasta básica de pobreza. Eso podríamos evitarlo y podríamos evitar la próxima crisis, señor presidente, si elimináramos el sesgo antiexportador de nuestros impuestos. Yo y el bloque nuestro vamos a votar en contra de un impuesto, cualquier posibilidad de incrementar el impuesto a los ingresos brutos. Necesitamos volver al sendero del consenso fiscal del 2017, que estipulaba un camino para la reducción y eliminación gradual del peor impuesto que tiene la Argentina en estos momentos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Tetaz.